bueno, vamos a empezar. Respecto a las preguntas que me hizo Karina y no me acuerdo quién fue, Marisol también, ¿no? ¿Ya tú? Sí. Pues no sé qué esperan. Es el 14 de abril. ¿Cuándo empezó el semestre? Como por el 11 de enero, más o menos. Ok, del 11 de enero al 14 de abril, ¿cuántos días son? Meses. 3 meses. 3 meses. Y recuerdo que hasta uno de ustedes hasta me regañó porque no daba el temario, ¿no? Si se dan cuenta, si se dan una vuelta en el foro, hay algo que dice temario, lecture 1, lecture 2, lecture 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya lo revisaron? Sí, pero sí, de hecho por eso le pregunté de ese libro, porque no está en la bibliografía y lo busqué y no me apareció en internet el link, porque vi las lecturas y aparte descargué el Calen, pero el libro es el que está como referencia abajo del temario, no lo encontré. Por eso le pregunté en el foro. Sí, pero la pregunta era qué eran los pseudopotenciales, ¿no? Pero yo le digo de mi pregunta. Si usted abre Lecture 2, dice el ABC de DFT, el capítulo 17, 18 y 19 y 20 habla de los pseudopotenciales. La referencia de Richard Martin es una referencia, es el libro por default en los que llevamos DFT, pero bueno, es un libro muy con un lenguaje un poquito alto, pero lo puse porque, bueno, pues a alguien le interesa, pero en el Lecture 1, 2, 3, 4 y 5 viene toda esa parte de, ¿cómo se llama? De pseudopotenciales. Bueno, si quieren el libro de Richard Martin, pues la verdad, no sé si está en línea, la verdad no tengo ni idea. Es que no lo encontré. Bueno, pues yo creo que tienen con eso, con esas lecturas que están ahí, ya con eso tienen más que suficiente. Ah, bueno, ok. Pero bueno, me refería a que ya tienen 3 meses con esas referencias ahí. Y, bueno, vamos a ver si lo tengo por acá, se los paso. ¿Sí, no? Gracias, doctor. Las instrucciones. Ah, ya sé dónde está. Está acá. A ver. Ajá. No está acá. Conexión. Okay. Esto. Tarea. Ah, sí, aquí está. Okay. Uh-huh. Ok. Ok, ahorita lo subo. Uh-huh. Ok, entonces.
Listo, se está subiendo. Gracias. A ver si lo leen, ¿no? Digo. Porque también les puedo subir o puedo dar una lista de 20,000 libros, pero pues no sé si hay sentido para eso. Ok, de ese libro, no, no lo creo. No sé lo tengo que estar. Dynamics, Electronic Structure, ahí está. Ok. A ver, déjame ver si ya subió. Está muy pesado. Está muy pesado ese libro. A ver si está en el... Wow. No. Ah, ya está. Listo, ya está el libro. Se llama, le puse como DFT Book. De ese libro van a leer, bueno, ya saben, no les voy a dejar trabajo para que sugiero que lean. Si alguien tiene tiempo y espacio, pues la parte 2, el capítulo 6, obviamente ya leerse del 1 al 5, es un repaso de estado sólido. El capítulo 6 es de cajón, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12, 13, quizá el 14. Ya está ahí. Sería la parte correspondiente a pseudopotenciar y sus aproximaciones, pero insisto, en los papers, en los artículos que están ahí es más que suficiente. Pero bueno, ahí, ustedes deciden si van a leerlo o no. Bueno, no recuerdo si con ustedes hasta dónde llegué en la parte de el electrón libre y cuasi libre. Expliqué toda la parte del electrón cuasi libre, ¿sí o no? No me acuerdo de ustedes. Parece que muy apenas íbamos a verlo. El cuasi libre, ¿no? Libre. Electrones libres. Solo llegamos hasta el modelo de electrones libres, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Bueno, la siguiente tarea va a ser agarrar el silicio, el átomo de silicio y el germanio, y ahora van a usar con dos aproximaciones mínimo, con LDA y una GGA. Tienen que explicar en la parte de la tarea qué significa LDA y GGA. Ya saben, la parte numérica, que los flags, el input del quantum expreso es irrelevante, al menos para mí es irrelevante. Eso es parte de tu formación y lo tienes que entender tú. Hay muchos foros en ese sentido, pero a mí me importa la física. Entonces, pueden poner los inputs, repito, como anexo. Yo quiero la parte física, la parte química, la discusión de resultados. ¿Ok? No quiero ver inputs de quantum expreso. Una, porque ocupa mucho espacio, y dos, pues luego no lo explican. No se dan ni siquiera la tarea de entender qué es lo que hace cada uno. Ahí viene el blog de Quantum Expreso. En la página de Quantum Expreso explica qué significa cada bandera. Pero bueno, eso ya queda en ustedes. Pero a qué voy, la siguiente tarea, el siguiente nivel es calcular estructura de bandas, es decir, calcular lo que es la banda prohibida.
Lo van a hacer con 2 o 3 aproximaciones, ustedes elijan cuáles. Elijan y tienen que tener más bien la parte de referencia experimental. Entonces, aquí se resume todo su curso de estado sólido. En el siguiente examen, que va a ser en 15 días, va a venir preguntas de estado sólido, que asumo que ya conocen. ¿Okay? Entonces, el grado de dificultad que tienen que hacer ahorita es reproducir la estructura de bandas, el valor del gap, del silicio y del germanio. Y bueno, agarren una referencia experimental y lo van a graficar en función de esos puntos de alta simetría. Y lo van a comparar con la parte experimental con sus cálculos. Van a extraer los números de la referencia experimental o teórica y los van a poner junto con sus resultados numéricos. ¿Cómo? Bueno, hay muchos programas que sacan información como Data 3, G3 Data, creo que ya se los pasé, no me acuerdo. Este es básico, G3 Data. Y no me acuerdo del otro, cuál es. A ver si lo encuentro por acá. No lo tengo acá. Aquí está. También, esos son son herramientas que se van a ayudar para extraer información. ¿Cómo funcionan esos programas? Agarras el artículo o la referencia o del libro, de lo que ustedes quieran, donde está reportado la estructura de bandas del silicio, por ejemplo, experimental. Abren el programa, lo que va a hacer es van a enfocar la parte de un cuadrito, lo va a aparecer como una camarita, la parte de la gráfica, van a fijar ejes y van a seleccionar varios puntos y los exportan como un punto TXT o una base de datos. Les va a salir una lista, una base de datos de 2 columnas, XY, y esos XY los van a tener que poner en sus resultados de estructura de bandas. Ustedes ya tienen que saber cómo graficar, ¿no? Entonces, quizá lo nuevo es cómo sacar o obtener esos datos de ¿cómo se llaman? Esos datos de referencias, que eso no sé si lo han hecho. A estas alturas yo creo que sí lo haría, porque yo no entendería cómo comparan ustedes sus resultados experimentales con un modelo teórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Les voy a enseñar más o menos cómo es lo que quiero que reporten, para que no exista confusión. Aquí está. ¿Cómo quiero que hagan, cómo van a presentar los resultados? Ok. Es con PZ. Ok. A ver, voy a proyectar esto. Ok. Presentar ahora. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se van a presentar los resultados de ustedes? Es así. ¿Ya ven la gráfica? Sí. Sí. Ay, perdón. Me puse a aplicar, pero ahí está. Ok. Este es el trabajo de un tesista, por eso se llama base de tesis. Él está calculando un acoplamiento de electrón-fonón para algunos semiconductores. Pero bueno, tengo que dar la referencia porque es el trabajo de mi alumno. Bueno, aquí estamos viendo la estructura de banda del arsenuro de galio, usando un pseudopotencial X, lo que sea. Ustedes ya lo que van a ver, esta es su gráfica, en los puntos de alta simetría. Reporta que el arsenuro de galio es un gap directo. Fíjense, la parte roja son los resultados de él con el pseudopotencial que está trabajando, y los puntos azules son los que extrae de la referencia experimental. De hecho, aquí lo pone valor con un pseudopotencial y valores experimentales. Obviamente tienen que poner eso.
Entonces, para sacar esta información de estos puntos, van a usar esos dos programas que les di, G3 Data, y pueden usar cualquiera de los dos, no los dos al mismo tiempo, con el que se acomoden, G3 Data y con el otro que les puse, ¿no? Digitalizador, no sé qué. Así lo van a presentar, de preferencia hagan una tabla, así se debe de presentar. Para futuras referencias también van a hacerlo con los fondones, así se presentan los fondones. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profe, yo, David, ¿cuáles son las dos referencias que vamos a utilizar? Ya lo puse en el chat. ¿Cuáles referencias de qué o qué? Me parece que son pseudopotenciales a utilizar. Usa LDA y GGA. Si vas a la página de Quantum Expresso, aparece una tabla periódica, ¿no? Sí. Entonces ahí búsquenle. Ahí ya a estas alturas deberían de jugar con todo eso. Investigar qué es lo que hace cada uno de ellos. Esa tarea, cuando tengan tiempo lo pasan. Pero yo pido, o voy a como ver, con dos pseudopotenciales diferentes, dos aproximaciones diferentes como mínimo, ¿no? Y si puedes hacer como con 5, con 8, con 10, pues eres libre de hacerlo, ¿está claro? Entonces, son libres de hacerlo, ¿no? Bueno, así es como lo van a presentar. Estructura de bandas. Ya les había dicho que existe el modelo del electrón libre, en este caso es del sodio. Ya sabemos que las paredes, la función de onda es cero. La diferencia de un electrón cuasi libre es que se va a mover bajo un potencial periódico, con una distancia A, y ese potencial periódico va a estar determinado en función del parámetro de red, ¿ok? Donde A va a ser la látiz. En el caso del electrón libre, estamos viendo que en el caso del sodio, los orbitales 3s van a ser la banda de los electrones de valencia, donde se van a mover libremente. Obviamente, estos son los electrones del core, y estos son los electrones de valencia, porque son los que van a hacer los enlaces iónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una de las restricciones que hay, no restricciones, una de las condiciones que hay en el caso del electrón cuasi libre es que este potencial tiene que ser de corto alcance. Habíamos dicho que este potencial de corto alcance implica que conforme va pasando el electrón, en el caso libre no hay nada que lo jale. Estos son potenciales atractivos, pero esto es porque están cerca del core, muy cerca del core. Ahora, en la parte de electrones de valencia, acuérdense que el sodio es del tipo hidrogenoide, tiene un electrón libre, por lo tanto se considera como un gas de electrones libres. En el caso de cuasi libre vas a tener un potencial que a una distancia A vas a encontrar un potencial atractivo o repulsivo dependiendo de cuál sea, ¿no? Entonces, es un potencial, son iones positivos, es periódico porque se repite n veces con la misma distancia, es de corto alcance, que significa que cuando pase por acá va a distorsionar el movimiento de la partícula, pero se sigue moviendo libremente. ¿Qué quiere decir? Si fuera de largo alcance, el potencial quedaría atrapado y por lo tanto no seguiría su camino. Se le llama cuasi libre porque en estas regiones donde están estos puntitos negros, que son se va a centrar o se va a poner un átomo, que traducido la distancia de este átomo con este átomo va a ser el cristal y este átomo va a ser una látiz. Entonces, en la estructura periódica del sólido, cuando se mueve la partícula, va a sentir una atracción en este punto, pero va a seguir caminando. O sea, bueno, es un decir caminando, pero va a seguir la trayectoria. Acuérdense que no existe trayectoria en las partículas, ¿no? Se sigue moviendo la partícula y luego siente otra vez el potencial, como que lo jala. Luego, otra vez, pero aún así la partícula se sigue moviendo y no se sigue moviendo a lo largo de todo este potencial periódico. Ojo, hay algo que se llama la zona de Villeroy, y uno se preguntaría por qué tenemos que estudiar todo, cuántas veces tengo que estudiar. Bueno, la ventaja que tenemos con la zona de Villeroy es que podemos reducirlo en la primera zona. Entonces, bastaría con conocer
este punto y reproducirlo n veces, ¿no? Ese es el teorema o el teorema de ¿cómo se llama? De Bloch. ¿De Bulk? De Bloch. Bloch. Son fórmulas de Bloch, que se reduce en la primera zona de Villon, ¿vale? Entonces ahí está. ¿Cómo es esto? En el caso de un gas libre, el potencial sería igual a 0, pero en este caso es diferente. Significa que tiene una propiedad simétrica, es decir, es un operador que tiene simetría de traslación. Simplemente este potencial vale tanto, pero aquí vale igual, tiene el mismo valor. La única diferencia es la distancia en la que vas encontrando este potencial. Por lo tanto, se puede escribir ese potencial como la distancia más una distancia Rn. Por lo tanto, es un potencial que tiene simetría y es invariante a traslación. Se le llama invariante a traslación. Bueno, eso lo saben, ese tipo de invariancia lo saben en su álgebra lineal, ¿no? En el curso de álgebra lineal se ve todo este tipo de cosas. Este vector Rn está compuesto por los vectores primitivos, ¿sí? Y los vectores de la red. Ojo, estamos hablando que es el espacio real. Entonces, esto, bueno, es un poquito redundante porque ustedes ya llevaron su curso de estado sólido. Simplemente es la construcción de los vectores de la red, ¿sí? Que se van a repetir n veces para poder reproducir el cristal. Entonces, simplemente una suma de vectores sencillamente. Esto se va a traducir como esto se va a traducir ni más ni menos que la celda primitiva, ¿no? Bueno, en la parte física lo que se quiere resolver es la ecuación de Schrödinger. ¿Para qué hablamos de esto y hacia dónde vamos los pseudopotenciales? Porque el teorema de Bloch es lo más importante, una de las cosas más importantes para resolver las propiedades cristalinas y las propiedades electrónicas de un sistema, de un sólido. Entonces, que después se traduce a lo que es teoría funcional de la densidad, ¿no? Entonces, es uno de los sistemas ab initio por excelencia, ¿no? No es el mejor, pero es uno de los que dan mejores resultados y más rápido. El problema es el costo computacional. Tenemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, aquí está, el potencial es una entidad cinética, y tenemos que en el caso, en el caso de el potencial, como es periódico, este potencial va a estar determinado con los vectores recíprocos de la red. Ustedes saben que eso, cuando tú trabajas en el espacio de la red, cuando haces tu parte experimental, eso ustedes lo ven en estado sólido, haces una transformada de Fourier para estar en el espacio recíproco, porque eso se traduce con los índices de Miller, ¿no? Bueno, ahora, en este caso es lo mismo. Una vez que tú compones los vectores de la red, tú haces esa transformación que es una simple y llanamente transformada de Fourier en el espacio recíproco, en donde me dice que el potencial real se va a repetir n veces, ¿sí? Donde G va a ser los vectores de la red recíproca. Eso ya lo saben ustedes. G1, G2, G3, no sé cómo lo habrán visto ustedes en estado sólido, pero es la misma unificación física que ustedes llevan en estado sólido, ¿no? No sé si usaron otra notación, pero en este caso es G1, G2, G3. Esta notación es del Ashcroft. No recuerdo. Bueno, este potencial VR me dice que yo voy a sumar todo ese potencial que está en toda la red recíproca, pero va a estar compuesta por un exponencial IGR, porque se acuerdan que al inicio yo les pregunté por qué la onda era una onda plana. Bueno, de alguna manera aquí está implicada la onda, cómo se va a propagar, ¿no? Cuántas veces o cómo se va a repetir ese potencial, ¿sí? Entonces, fíjense, si la exponencial vale 0, implicaría que este potencial sea constante. Pero para fines prácticos, si este potencial a red recíproca es 0, estoy hablando que este potencial es 0. Estaría hablando yo del gas ideal. Entonces, bueno, ¿cómo sale esto? Resulta que la función, todos nosotros sabemos que hay la función de onda que queremos resolver. ¿Qué significa? Como sabemos, proponemos una solución que es una onda plana.
esa onda plana se va a repetir n veces porque va a sentir el potencial atractivo repulsivo n veces en función de los vectores, bueno, en la red recíproca. Entonces, reescribiendo esos términos, todo lo que estoy escribiendo acá viene en el Kittel y en el Ashcroft. Así es que esto ya lo deben de saber. No estoy argumentando a lo que sigue, ¿sí? Se propone la función de onda solución. Estos son los coeficientes que yo tengo que calcular y tengo que encontrar. Rearreglando todo este término, nos damos cuenta que K.R, donde K es la red en el espacio real, no en la red recíproca, la red recíproca es G, no es K, viene siendo los vectores de onda, por estos términos de una suma de la red recíproca. ¿Qué quiere decir todo esto? Bloch se dio cuenta que este término en la red recíproca es donde se encuentra el potencial n veces repetido por la solución real. Entonces, resulta que este término le va a llamar UKDR, es ni más ni menos ondas de Bloch, en pocas palabras. Bloch encontró que este potencial se repite n veces. Tiene sentido, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace Bloch? Yo pongo un potencial, otro potencial, otro potencial, ¿cuántas veces se repite? N veces, pero es el mismo potencial y tiene que cumplir que es un potencial de corto alcance. Entonces, se dio cuenta que si este potencial se repite acá, pues dice, pues bueno, es el potencial por un trasladado R, por un vector R. Ahora, en la red recíproca, yo voy a analizar la onda plana. Entonces, imagínate, viene la partícula, que es tipo onda plana, siente este potencial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se propone una solución de este tipo. Por eso obtengo que la función de onda real va a estar en términos de, se arregla con las ondas de Bloch por el término real. En pocas palabras, si tú tuvieras la onda, la solución del caso ideal, este término valdría 1, ¿sí? Entonces, solo sería la suma de los coeficientes para que esté normalizado y eso tiene que valer 1. Entonces, insisto, para que valga 1 esto, solo me quedaría, esto tendría que ser 0. Por lo tanto, solo voy a tener la suma de los coeficientes. Entonces, para el caso ideal, solo sería la onda plana. Pero Bloch se dio cuenta que este término, que es esto, implica en el espacio recíproco y cuántas, o cómo va a estar reproducido, o las repeticiones del potencial que se va a encontrar a su paso. ¿Ok? Entonces, a esto le llamó ondas de Bloch. Cumple lo mismo, es decir, esta onda de Bloch es la misma que se va a repetir n veces, es R más un vector, ¿vale? Pues esto se le conoce como el teorema de Bloch. Y esto es muy bonito porque implica dos cosas. Implica que el potencial que yo encuentre en un sistema periódico, ese potencial es la misma si se repite n veces, pero tiene que tener la misma distancia R. Es decir, yo encuentro ese potencial, le aplico un operador de traslación, que es un vector R, y así me voy moviendo y pueden encontrar la solución o encontrar ese potencial. Por lo tanto, sugiere Bloch que no necesitas resolver aquí la función de onda, aquí la función de onda y aquí la función de onda, que eso sería lo normal. Por lo tanto, encontrando las ondas de Bloch, Bloch, la redundancia, se dio cuenta que resolver aquí y aquí la función de onda en estos límites es reproducir todo el sistema. Esta es una dimensión. Ahora, en el espacio recíproco, 2pi entre A, que esto viene siendo la latiz. Ojo, ¿se acuerdan que hablaron en estado sólido lo que son los vectores primitivos y los vectores el espacio de Miller y los índices de Miller? Pues aquí está considerado. Entonces, lo que se hace, fíjense, la ecuación de Schrödinger normal es encontrar los equivalores. Ahora, aquí este potencial va a estar determinado por ese potencial que se repite en por ese operador, ese vector de traslación. Por lo tanto, se propone una función de onda que tenga las propiedades de traslación o que se va a repetir n veces. Por lo tanto, también el eigenvalor va a tener la misma situación. ¿Qué quiere decir? Encuentras que el eigenvalor va a valer
es el mismo valor de la energía más n veces. Es decir, es el valor de la energía más trasladado. Entonces, son invariantes ante traslación. Solo va a diferir de un número, pero ese número tiene que ver el tamaño que se está repitiendo, la distancia de un potencial a otro, ¿no? Entonces, esto es la ecuación secular. Ustedes saben que esto se produce o es una matriz y la tienen que encontrar, ¿no? Bueno, en el caso del espectro de la energía, lo importante es encontrar cómo es este tipo. Ay, perdón. Aquí estoy resumiendo los 3 capítulos del QUITEL, de su curso de estado sólido. Aquí lo importante en el espectro de energía implica, en el caso K, implica que no estoy en el espacio recíproco. Ahora, K menos G, ya estoy en el espacio recíproco. ¿Qué implica? Bueno, es resolver un sistema de ecuaciones. ¿A qué voy? En el primer caso, voy a encontrar la solución del gas libre. Y en el segundo caso, voy a encontrar el término del potencial. ¿Ok? Déjenme buscar otra presentación porque este está muy simplificado. A ver, un minuto. Listo. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, sí. Es que la otra era la versión resumida del curso 2, 3, 4. Bueno, en fin. Lo que yo les decía, bueno, ya saben esto del cuasi libre. Aquí les decía, resumía esto, que es la función normal. Cuando ya le pones los coeficientes, está este potencial. Ojo, este potencial está en términos de la red recíproca, por eso se reescribe de esta manera, por eso aparece K más G. Se reordena estos índices. Yo obtengo esta matriz secular, donde aquí tengo que CK son los coeficientes que tengo que encontrar, este término menos este término. Bueno, lo que encontró Bloch es bueno, aparte se tiene que cumplir el principio de superposición porque son ondas planas, eso ya lo saben de su electromagnetismo, que es el principio de superposición, que aquí también se aplica, ¿no? Entonces tenemos que la función de onda, esta es la original, pero ya cuando se aplica en términos del potencial o de la solución, cuando el potencial se repite n veces, nos damos cuenta que este es el vector de la red recíproca, son otros coeficientes con estos términos, pero se puede reescribir, en lo que yo les decía, y me queda lo mismo. ¿Qué quiere decir? Me queda lo mismo, que es la solución original, pero multiplicado los coeficientes, está contenida la información de que el potencial se repite n veces. Entonces, eso es importante. Esto se le llama ondas de Bloch, es decir, vas a encontrar la información del potencial que se repite en una estructura cristalina o de manera periódica. ¿Ok? Entonces, estas son las ondas de Bloch y esto se le conoce como las ondas de Bloch. Entonces, esto es lo que yo les decía en el término de la energía. Esto es lo que quiere decir la función de onda en la red recíproca es la onda de Bloch por la solución original. Este término de EIK.R es importante porque es la que me determina que la partícula está en movimiento de alguna manera, la partícula se está propagando. ¿Y cómo se está propagando? Bueno, es libre, ¿sí? ¿Qué es lo que va a sentir? Va a sentir un potencial de interacción que está determinado en esta cosa. Imagínenselo de esta manera, es un potencial, es una función de onda que tiene la propiedad de una parte como libre, o se llama cuasi libre,
pero no es tan libre porque tiene este término que es una onda de Bloch que se va a repetir n veces, ¿ok? Entonces, a esta parte yo me refería, que cuando tú resuelves la ecuación de Schrödinger normal, en qué valor sustituyes la solución con el vector recíproco, encuentras que la energía es K más G. Bueno, ¿qué quiere decir? Es otra implicación del teorema de Bloch, que la energía va a ser la misma, más un término que se repite en el este. Entonces, esta es consecuencia del vector de la red recíproca de las redes, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve eso? Bueno, en el caso libre, así se podría ver el electrón libre, que es la función de onda que se repite. Esto es senoidal o cosenoidal, dependiendo la simetría del problema, ¿no? En el caso cuasi libre, se ve de esta manera. Es la suma de la parte libre, cosenoidal o senoidal, por el término del potencial. Si se dan cuenta, este término, la onda de Bloch, tiene este término, eso lo pueden revisar en el QT, viene ahí, ustedes ya conocen este teorema, es cosenoidal, hay una diferencia de fase, un vector de onda, esta es una dimensión, y aquí está la onda de Bloch. Esta es la onda de Bloch. Entonces, la diferencia de esto, que es el caso libre, que es periódico, si lo ven, ya no lo vemos periódico. Si se dan cuenta, empieza como si fuera libre, pero se va disminuyendo. Porque en esta región es cuando empieza a sentir la parte del potencial. Y si se dan cuenta, de hecho por aquí lo podemos ver, hasta acá podría ser más o menos. Esa parte es cuando siente el potencial y luego se vuelve a reconstruir la partícula. Bueno, ustedes saben qué es lo que pasa cuando se reconstruye una partícula. Ustedes en su curso de mecánica cuántica hablaron y discutieron esto hasta el cansancio, porque es la base de la mecánica cuántica, el fenómeno del tunelaje y el por qué en mecánica cuántica tú consideras que esto es una onda o es una partícula, ¿no? Entonces, esto ya lo saben, y por eso la importancia de Bloch se dio cuenta, usando obviamente esas propiedades de tunelaje, de que si es una onda es una partícula, que su dualidad, en ese sentido, hace que en ese potencial periódico, en esta sección viene la partícula, siente el potencial, obviamente es un potencial de corto alcance, pero se puede seguir moviendo, propagando la partícula. Por lo tanto, se vuelve a reconstruir. ¿Por qué? Gracias al efecto químico. Eso ya lo saben. Bueno, eso es el caso del electrón cuasi libre. Ahora, una dimensión, otra vez un poquito siendo renuante. Este caso es el potencial en la red, en el espacio real. En el espacio recíproco, acuérdense que es una transformada de Fourier, ¿vale? Ahora, se propone la solución, encuentra la ecuación circular, que es una matriz, se reescribe sin pérdida de generalidad, se reescribe como son índices nudos, pueden reescribir. Al final, esto es lo que yo tengo que resolver, ¿sí? En el Kittel viene, no, en el Centile o en el Libov viene un ejemplo de esto. ¿A qué voy? Lo importante es encontrar esos coeficientes C a menos G, porque esos coeficientes, al final, cuando yo ponga el módulo al cuadrado, es lo que me va a dar que la función de onda exista, ¿sí? Que tenga sentido físico. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que encontrar que la función de onda esté normalizada todo el tiempo, ¿ok? Entonces, para pequeñas perturbaciones, fíjense, cuando este término se aproxima a este término, ¿sí? Son dos cosas. Al resolver la ecuación circular voy a encontrar una expresión para estos coeficientes. La primera me dice, para pequeñas aproximaciones, ¿qué pasa cuando esta k cuadrada es lo mismo para el valor de la diferencia de esta k menos k al cuadrado? Es decir, si esto pasa, obtengo una solución de la ecuación circular de este estilo. Es decir, que el potencial es cero para el caso libre. Esto implica
que es una pequeña perturbación. Por eso la condición de que el potencial sea de corto alcance. Si no fuera de corto alcance ese potencial, no se puede cumplir esta propiedad. Ojo. Obvio, tengo que regresar de alguna manera el caso libre. Ahora, hay dos casos, hay dos posiciones. Una, para que sean pequeñas aproximaciones, es una serie de Taylor en esta región y se aproxima, ¿sale? Ahora, en el siguiente caso, es K menos G. Se encuentran dos sistemas de ecuaciones. Al resolver este sistema de ecuaciones, tengo esta ecuación circular. Fíjense, si se dan cuenta, es una ecuación, es una matriz de 2 por 2, en la cual yo quiero encontrar, ojo, este es el coeficiente K, este en el espacio real, y aquí es en el espacio real más el espacio recíproco. Ojo, esta G es porque tiene ya el potencial, ¿cómo se llama? Repulsivo o atractivo. Ojo, esta energía, este valor, el determinante, me va a dar la solución de estos eigenvalores. Ojo, como es una matriz de 2 por 2, voy a tener dos soluciones. De hecho, me da como si fuera una ecuación de segundo orden. Me queda que en energía, en términos con el vector recíproco y con el espacio real, tengo este valor más menos la raíz de esto. En pocas palabras, voy a tener dos valores, uno positivo y otro negativo. Se hace la aproximación. ¿Qué implica el espacio recíproco, los vectores del espacio recíproco con los vectores de la red, el espacio real? Bueno, ustedes saben que esa aproximación del espacio recíproco entre dos es prácticamente el espacio real. Simplemente está en un espacio diferente a través de una transformada de Fourier. ¿Qué quiere decir esto? Esto, cuando se cumple que K cuadrada es casi igual a esto, estamos hablando que es la primera frontera de la zona de Brillouin. ¿Tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Porque, fíjense, esto es periódico, por lo tanto, yo puedo estudiar esta región y repetirlo en veces. Nada más tengo que tener la información de este potencial y la distancia con la que se repite, y ya no me importa si se repite 100 veces. La condición que se debe de cumplir es que sea el potencial de corto alcance. Si no, no puedo hacer esa aproximación. Por lo tanto, haciendo esta aproximación en la zona de Brillouin, porque acuérdense que cuando hago la transformación en el espacio recíproco, esa transformación me ayuda a estudiar en la primera zona de Brillouin. Entonces, al final encuentro que hay la diferencia entre el valor de E positivo para valores positivos y para el valor negativo de esta solución general se le llama un delta. Bueno, esta diferencia de la energía positiva y la energía negativa, para este caso, es 2 veces BG. ¿Qué es BG? VG. Este es el potencial en el espacio recíproco. Por lo tanto, es decir, lo voy a leer tal cual, la diferencia entre valores de energía en la frontera de la primera zona de Brillouin será 2 veces la gésima componente de Fourier del potencial. ¿Qué quiere decir? Bueno, gráficamente es esto. Esto ya se le llama estructura de bandas, en donde en el espacio recíproco, porque tengo 2π entre A, que este es el espacio recíproco, para el caso del gas de electrón libre es la parábola punteada, ¿sí? Es decir, no hay ningún potencial que me restringe el movimiento. Por lo tanto, por eso es el gas libre, el modelo del gas libre. No hay nada que me restrinja el movimiento acá. Ahora, en el caso del potencial periódico, no. ¿Qué es lo que voy a tener como restricción? Pues, fíjense, si quieres este es el 0, A, 2A, 3A, menos 2A, menos 3A, no importa, pero si se dan cuenta es A más N veces, es decir, donde N es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí me explico? Entonces, cuando pase por acá, si fuera libre, pues la partícula
se dispersa por todo, se mueve por toda esta región y no va a sentir, no va a ver nada de estos potenciales. Pero en el caso cuasi libre y periódico, esa partícula va a sentir una interacción acá, 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 acá y acá, n veces. Pero, ¿qué significa? Por eso esta gráfica es importante. Se destruye, se va desvaneciendo y se vuelve a reconstruir. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos propiedades está tomando aquí el papel importante? ¿De la partícula o de la onda? ¿Y por qué? Eso, tengan cuidado con la... No tengan cuidado, más bien, se les recomiendo que lo estudien, ¿no? Porque el que se reconstruya esta parte es algo fundamental en mecánica. Bueno, entonces, encuentra el potencial, algo le pasa a la partícula, pero se sigue trasladando, se sigue, no me gusta usar la palabra movimiento, porque la partícula no se mueve, bueno, sigue esta parte, ¿no? O sea, no queda aquí atrapada la partícula, pero se reconstruye y sigue, pero n veces va haciendo esa parte. Bueno, la relación de dispersión para el caso libre es una parábola. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? La energía es proporcional a k cuadrada. Si yo grafico eso es una parábola, ¿no? La energía en función del vector real es una parábola. Pero en el caso de un potencial cuasi libre y periódico, fíjense, empiezo en cero, esta es la primera zona de visión, la segunda, pero fíjense, no sigue así, sino que cae. Esto es cero, su pendiente es cero, y cae. Resulta que luego aparece a una distancia de 2 veces VG y se vuelve a construir y así sucesivamente. Bueno, traducido en lo que ya saben en estado sólido, esto es la primera zona de Brillouin, esta es la primera zona prohibida, la segunda zona prohibida, la tercera banda prohibida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no trabajas en todas las bandas, en todas las zonas prohibidas. ¿Por qué? Porque una de las propiedades de teorema de Bloch es trabajar en la primera zona de Brillouin. ¿Está claro? Y más aún, que esto, como entre menos pi a y pi a, es la primera zona de Brillouin, como es periódico el sistema, lo que hago es cortar este pedazo y ponerlo acá, en la primera zona de Brillouin. ¿Ok? Por eso se ve esa parte como la primera zona de Brillouin, como si fueran, ¿cómo sería? Esta no es. A ver, un segundo. Un segundo, aquí está. Fíjense. No necesito irme a toda la zona extendida porque tengo esto, fíjense, es lo que yo les digo. La línea punteada roja es toda la zona que abarca la zona de Brillouin. La primera, o sea, en la partícula libre no hay bandas prohibidas. Significa que la partícula se puede mover libremente. De menos pi L a pi L es la primera zona de Brillouin. Pero ¿qué es lo que hago? Esta parte
que es la punteada roja, lo que hago es pasarla, doblarla, si lo pueden ver, doblarla, hago una proyección, y es esto, ¿sí? O si quieren ver de piel a este término, este pedacito, es este pedacito. Y este pedazo es esto. Y así voy metiendo todo lo que se extiende en las otras zonas de Villoa y lo pongo en la primera zona de Villoa, que esto es la primera zona de Villoa. Y si se dan cuenta, no hay ninguna distancia, no hay una separación. Si digo que no hay gap, tiene sentido. No hay ningún potencial que está sintiendo el electrón. Entonces, se empieza a complicar más la cosa. Por lo tanto, eso es lo que ya saben que es un aislante, semimetal, bimetal, es la distancia entre la banda prohibida. Por lo tanto, esto es la banda prohibida, segunda banda, tercera banda, etc. Pero esto es lo importante, y acuérdense que la distancia entre las bandas prohibidas definen el tipo de material, si es metal, aislante o un semiconductor, ¿no? Aquí ya lo saben, hay un aislante, la banda de conducción con la banda de valencia con la banda de conducción, es grande, por lo tanto, la distribución electrónica en el aislante no tengo nada en la banda de conducción. En el semimetal se comparte distribución electrónica en la banda de valencia de conducción, y la de metal pues se diga. Y todo tiene que estar fijo en respecto a la energía de Fermi, ¿no? Ahora, ¿preguntas hasta acá? Yo tengo una duda. Entonces, ¿sí me escucha? Sí. Ok. K sería una manera de representar nuestro cristal y se genera por los componentes, bueno, por estos vectores, KY, KZ y KX, que serían como los vectores de onda. Otra vez replanteo tu pregunta, porque no tiene sentido. O sea, los vectores, bueno, no sé si eran vectores, pero según yo sí, los que decían KX, KY y KZ en la presentación. Uh-huh. Y bueno, estos componentes serían como los vectores de onda, que sería K, y esta es la manera en que se representa el cristal. ¿Y me escuchan? Sí. 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 Es que se me trabó el mouse, pero ahí está. A ver, ¿cuál es tu nombre, compañera? Mariana. Mariana. No es cómo, son los vectores de onda. Y la pregunta te la regreso. Defíneme tú qué es el vector de onda en cuántica y en estado sólido. Y sí, es precisamente esto, no es cómo, es eso. Por eso repito que esto es el básico. Representa una mejor manera de los electrones. ¿Y cuál sería la? Por vectores, y entonces esto nos describe cómo se comporta nuestro cristal. Pero ya, la verdad tiene sentido lo que me estás diciendo. A ver, tu pregunta, a ver, regresemos a tu pregunta. ¿Qué es lo que te causa duda sobre la notación de K? ¿Qué es lo? Dime cuál es la pregunta concreta, porque ya lo que acabas de decir no tiene sentido. Que si KX, KY y KZ serían vectores de onda. Sí. Okay. Sí, ¿y cuál era la conclusión o cuál era la...? Es que no sabía bien si estos eran como K, porque en una parte de la presentación solo hablaban como de K, pero entonces digamos que de K se derivan estos que son los vectores de onda. Ah, ya, ojo, pero es que es K, si viste la presentación, es K, estaba en negrita. Tú ya sabes,
cálculo vectorial, que el vector se puede representar con flechita o en negrita. Entonces es un vector que implica kx, ky, kz. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? Aguas con eso, Mariana. Tu mecánica cuántica, no sé, está muy mal ahí. Te pasa, y tu estado sólido, pues también, te pasa. ¿Alguien más tiene una duda? Sí, yo tengo una duda, profe, David. La solución que se plantea es una ecuación plana, es una onda plana porque se está empleando el momento. ¿El momento de qué? El momento... Claro, Pues, tiene movimiento, tiene energía cinética, ¿no? Y hablamos que es una onda plana porque representa la propagación de la partícula. Libre es una onda plana. Siempre tiene que tener momento. Porque si no estaríamos hablando de una partícula estática. ¿Sí? Okay. ¿Qué más, David? No, es que te da la duda porque pues una onda plana describe que, bueno, tiene un momento definido, ¿no? Entonces ya viene implícito el movimiento. Ah, sí, está definida la partícula. No sé qué. No, porque violaría el principio de Heisenberg. No, claro que. Ok, ya que entremos en Honduras, defíname qué es el principio de incertidumbre. Pues que solo se puede conocer la posición o velocidad de una partícula con cierta medida de incertidumbre. Bueno, está mal su definición. Es momentum, no es velocidad. Son cosas diferentes. Y en tu física 1, tu física básica, David, te debieron haber explicado o te explicaron la diferencia entre velocidad y momento lineal. Cuando rota se llama momento angular. Cuando se conserva el momento lineal, es invariante de traslación, y cuando se conserva el momento angular, es invariante de rotación. Eso en un curso de física 1 es básico. Pero a lo que voy, cuando uno ve las leyes de Newton, les explican la diferencia entre masa y peso. Pero también se explica bien que la masa es una medida de la inercia. Y una manera de medirla es con el momento. Es decir, todas las partículas del universo contienen o poseen momento lineal. Ahí es cuando se define el concepto de inercia, porque es la posición de un cambio, es decir, es la razón de cambio respecto al tiempo del objeto en sí. Entonces, por eso, ¿por qué te lo replanteo? Porque hablas de velocidad como concepto, no, es momento. Aguas con eso, y lo que acabas de decir del principio de incertidumbre no es cierto. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Ok, entonces, bueno, ¿alguien más? Profe, es que no sé si vi en la presentación mal, pero había una K que no tenía lo que indica del vector. Y esa sería la de Boltzmann. Ah, carajo. A ver. O sea, ya se me están ahí cuatrapeando de todo. A ver, la de Boltzmann. A ver, Boltzmann es una cosa, es una constante, y K tiene que ser un vector. A ver, en la presentación que acabo de pasar. Sí. No entiendo, Creo que a lo mejor mal no sé, pero me quedé con la duda. Te puedo hacer preguntas: ¿qué es la constante de Boltzmann? ¿Y cómo se obtiene? Eso ya lo vi hace 2 meses en el curso de física estadística. Ok, a ver, ¿esta cara te refieres, Mariana? Ay, no veo nada. No, ¿qué estoy presentando? ¿Puedes ver la...? Sí se ve. ¿Sí alcanzas a ver, Mariana? ¿No? Ya la vi. Ahorita no tiene que ver la constante de Boltzmann. Esto tiene que ver, si te das cuenta, esta acá es vector, y esta acá es el módulo al cuadrado, es la magnitud. ¿Sí? ¿Sí se ve la diferencia? Por eso pues digo aproximado igualar. Este es un vector con otro vector, es una resta de vectores, pero si lo cuadrado, lo puedo comparar con un escalar, ¿no? Ya entendí.
Sí. Sí. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Hay que repasar física 1, física 2, física 3, cuántica. Bueno, entonces esta parte ya está clara, ¿no? Pregunta. ¿Les dije o les comenté cómo era el potencial? Periódico que tenía que ser muy pequeño. De corto alcance. De corto alcance. Pero nunca dije de qué forma, ¿no? No. Bueno, No. Bloch es muy bonito. Si se dieron cuenta, nunca hablamos de... Lo que acaban de ver es general. Dice, es un potencial periódico de corto alcance. Eso es todo. Bloch dijo, aquí está. Y todo lo vas a estudiar en la primera zona de video. Y vas a encontrar que hay bandas prohibidas, etc. Ya es todo. Cuando alguien dice, pero ¿qué pasa si pongo un potencial, barrera de potencial? Bloch dijo, pues ese es tu problema. Yo ya les dije cómo resolver si el potencial es periódico. Entonces uno de los primeros modelos que se ponen o se proponen con un potencial periódico y cuadrado se le llama modelo de Kronig-Penney. ¿Ok? Les recomendaría que estudien esto o reestudien porque también es parte de estado sólido. ¿Sí? En pocas palabras, ahora es un potencial cuadrado. ¿Sí? Es un potencial periódico y cuadrado. En pocas palabras, la región 1 y la región 2, aquí pongo el potencial, el tamaño de la barrera de potencial es U0 en unidades arbitrarias. De 0 a, aquí la partícula no siente potencial, pero de A a más B siente el potencial. En la región 2, de menos B a 0, siente el potencial. Imagínense que en esta región, si lo alcanzan a ver aquí, viene el electrón libre y siente el potencial. Le pasa algo y se vuelve a reconstruir y se comporta como libre y luego otra vez se encuentra este potencial. Pero como Bloch dijo, miren, aunque se repita 80 veces esto, con esta región puedes reproducir toda la solución del sistema periódico. Ese es el teorema de Bloch. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Es que esto es lo que van a hacer. Esta es la teoría de lo que van a hacer para calcular estructura de bandas, ¿no? Esta es la física que yo quiero que me explique. Obviamente es de la física, el modelo más básico y primitivo, ¿ok? Pero obviamente sí funciona. Por lo tanto, yo puedo escribir que el potencial, el modelo se llama Kronig-Penney porque es el potencial periódico y se le llama, y es periódico y es cuadrado, y lo resolvieron Kronig-Penney, ¿no? Por eso se llama Kronig-Penney. Es muy famoso. Dice, el potencial vale 0 cuando está entre 0 y A. Es decir, aquí la partícula es como si estuviera libre. Que el potencial existe o aparece en la región de menos B y 0. También lo pueden reescribir como es libre entre 0 y A y existe el potencial entre A y A más B. Sí, lo pueden escribir como ustedes quieran, pero por simplicidad está trabajando esta parte. ¿Ok? Bueno. En una dimensión, aquí está. Ustedes resolvieron sus barreras de potencial en el curso de mecánica cuántica básica que llevaron. Resolvieron mínimo 8 o 10 modelos de barreras de potencial. Y una de las condiciones es que tú tienes que separarlas por regiones. Y obviamente las tienes que pegar con las condiciones de frontera y que tiene que cumplir que la primera y la segunda derivada sean iguales para justificar o para no justificar, determinar que la partícula existe entre estas barreras, ¿no? O sea, entre esta región y esta región, la función de onda existe. No puede haber una discontinuidad. Matemáticamente, ustedes lo saben de su cálculo vectorial, su cálculo de ecuaciones diferenciales, eso es trivial.
que las condiciones de frontera se tienen que cumplir, por lo tanto, traducido en las condiciones de frontera, que la primera y la segunda derivada deben ser iguales en la región 1 y la región 2. Bueno, eso es trivial. Entonces, la primera región es esta, la segunda región es esta. ¿Ok? Por lo tanto, en la primera región tengo soluciones de A y KX más B y KX. ¿Por qué tengo una suma? ¿Por qué tengo más el exponencial más IKX y la otra tengo menos IKX? ¿Por qué? ¿Qué me dice? Porque son las soluciones. Profe, yo, Alex. A ver, Alex. Bueno, yo había leído que se pone el más y el menos porque está contemplando como que va a la izquierda y que va a la derecha la onda. Bueno, no sé si decir onda o partícula, pero que va a la izquierda y a la derecha. Está contemplando como las dos direcciones. No diga izquierda-derecha, compañero, porque ahorita estamos en elección y te pueden demandar. Hay otra forma de decir izquierda-derecha. No, no es broma. Bueno, no. X positiva y X negativa. Ok. No. Afinemos más ese lenguaje, Alex. Tiene otro nombre. Es correcto lo que dices, pero la manera formal tiene otro nombre. Ok. Si la partícula se mueve a la derecha, ¿cuál sería? ¿El positivo o el negativo? O sea, acá. ¿Cuál sería? Positivo. ¿Positivo? Sí, pues sí, todo está mal. Ajá. Bueno, si la partícula se mueve hacia acá, ¿qué me está diciendo? Que no hay potencial porque es el espacio No. pegado al cero. No. Olvídate con o sin potencial. ¿Qué pasa cuando se mueve hacia la derecha? Y es negativo. No es positivo. No entiendo muy bien la pregunta, perdón. Sí, a ver. Si ustedes ven la solución de la partícula libre, no la ponen como positivo, sino la ponen como negativo, ¿no? ¿Cierto o falso? La onda plana es menos IKX, porque por convención aquí es menos IKX. Positivo, es curioso, es negativo. El exponencial, si se mueve hacia la izquierda, es negativo. Positivo, perdón. Lo que yo quiero decir, sí, se mueve hacia el positivo o negativo, izquierda, derecha, pero tiene un nombre. La partícula se está propagando. Exacto. Casi, se está propagando, pero cuando se va hacia la derecha y luego hacia la izquierda, ¿por qué se regresaría a la izquierda? Se refleja en... Bueno, también Ya, en el exacto. potencial. creo que... Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa partícula? Se está Reflejando. transmitiendo y reflejando. En el caso de la partícula libre, la solución matemática es todo esto. Pero como es libre, no hay nada que lo refleje. Por lo tanto, el término A y KX es cero. ¿Está claro? Entonces, la parte de transmisión sería B y la reflexión sería A. Entonces, en el caso de la partícula libre, A sería cero. Por lo tanto, solo tengo este término. ¿Está claro? Entonces, lo que yo te decía, que la parte correcta no es izquierda-derecha. Bueno, sí, se transmite y se refleja. Siempre tienen que poner esas dos soluciones. ¿Ok? En la parte 2, en B menos B, 0, ya donde la partícula está aquí adentro, se propone esta solución. C, EQX más D, E menos QX. Porque ya no es imaginario.
no tiene que ver porque ahí ya no está libre. No sería porque ahí ya no está libre la partícula. ¿Quién habló? Santiago, ¿verdad? Sí, Santiago. Señor. A la orden, señor. Escucha, señor. No. Ok. A ver, trata de hablar más despacio porque se te distorsiona el sonido. ¿Por qué ya no No tendría que ver. Ajá. Porque la partícula ya no está libre. Sí, está en menos b y 0. Pero matemáticamente, ¿qué significa? ¿Por qué ya no llega a la parte imaginaria? ¿Por qué una exponencial y no un logaritmo? O una función cuadrática, térmica, o una interpolación de octavo orden, que ahí estamos haciendo interpolaciones con las convergencias de cada punto. No sé, o sea, ¿por qué la exponencial y no x cuadrada o x más a, un logaritmo? Cualquier cosa, ¿y por qué una exponencial? Cuántica básica. ¿Siguen ahí? Sí. Es que no los escucho. Sí está clara la pregunta, sí, o sea, lo que dice San Diego es que ya no está en la partícula libre, sí, es cierto, ya está atrapada si tú quieres verla en el potencial. Pero ¿por qué la solución es exponencial y ya no imaginaria? Ok, Santiago dice, es que ya no está libre, va, no hay, te lo compro. Pero ¿por qué es exponencial y por qué no es un logaritmo, perdón, una x cuadrada, x cúbica, una constante, no sé, pero ¿por qué una exponencial? ¿Cuál es la justificación? Profe, Alex, otra vez. ¿Sí? Perdón, Alex. No estoy muy seguro, pero creo que tiene que ver con la forma de la solución, que es gaussiana, me parece haber leído. Entonces, creo que la probabilidad se comporta como una campana de Gauss. Entonces, ahí no entiendo muy bien, pero creo que tiene que ver con qué tan probable es que esté dentro de... No tiene que ver eso. Más bien lo que quieres decir es que la función de onda, la densidad de probabilidad, que es la función de onda al cuadrado, tiene que ser 1. La suma de todo eso tiene que ser 1. Es decir, que la probabilidad existe. Pero la función de onda puede tener diferentes formas. Universalmente es la densidad de probabilidad, que es decir, phi por phi asterisco, eso es al cuadrado, vale 1. La suma de todos esos coeficientes vale 1, que es 100%. Pero eso es universal, ¿no? No te dice la forma de la función de onda. Aquí ya tenemos la forma de la función de onda, digo, la forma de potencial y una solución. Mi pregunta es, ¿por qué es exponencial? Yo, Emanuel, es por la forma que tiene la ecuación de Schrödinger, ¿no? ¿Qué tiene que ver, pobre Schrödinger? A ver qué dice. ¿Para qué? Bueno, en el primer caso U valía 0, entonces en el segundo caso ya se tiene una U y ya cambia la forma que tiene en la ecuación. Sí, pero entonces, a ver, entonces no les causa ruido. ¿Qué pasa si hubiera puesto aquí, o bueno, se pone aquí en lugar de e a la qx, pongo logaritmo de qx? ¿No había problema? O sea, yo no veo por qué la forma de... ¿Cómo lo relaciono con lo que tú dices, por la forma del potencial con la exponencial? O sea, yo no lo veo, o sea, justifícamelo. No, Más excelente. yo Iracema, no es porque es un oscilador armónico. ¿Dónde está el oscilador armónico? Por la función. ¿Cuál función? La de onda. ¿Es un oscilador armónico eso? No, Iracema.
Perdón, pero no es un oscilador. Pero bueno, por la forma de con la exponencial de Euler. No, no es un oscilador, es una función senoidal o cosenoidal que se repite periódicamente. De hecho, el oscilador armónico son funciones o polinomios de Riemann. Cuidado con eso. Profe, por la simetría, ¿Quién habló? es que, David, David. es que entiendo que por el espacio en donde va a estar, en la región 2, es arbitrario lo que puedes elegir de 0 a B o era de A más B a A. Entonces esos dos tienen distinta simetría y pues ese modelo de exponencial se acopla para ambos. Ah, sí. Ok, a ver. Es muy fácil la respuesta. Hasta con cálculo y ecuaciones diferenciales lo puedo responder. Bueno, consúltelo con su... No sé, ¿siguen llevando sus cursos de Python? Sí. Órale, no, pues entonces ya son ya expertos en Python, ¿no? Entonces ya cambiamos el temario, ¿no? Ok, ya se picaron con Python. Qué bueno. Bueno, sigamos adelante, porque si no, no vamos a avanzar. Se nos deja de tarea acá. ¿Vale? Es muy sencillo y es básico. Bueno, entonces en la región 2 tenemos estas soluciones y tenemos que la Q es el vector que va a estar representado con la partícula aquí dentro del potencial. Y tenemos que el potencial menos de energía es esto, ¿no? Ahora, se usa el teorema de Bloch porque el potencial se repite n veces. Esta es la onda de Bloch y la onda plana. La onda de Bloch se repite n veces. Por lo tanto, también tienen que cumplir esto. La función de onda en la región de A entre A y A más B, es decir, en esta región, realmente lo que hace Bloch es resolver el problema en esta región. Esta región va a reproducir todo el sistema periódico. Y por condiciones de frontera, también va a ser equivalente a menos B hasta 0, es decir, ¿sí? ¿Sí la ven? Es decir, aquí está la partícula atrapada, pasa en esta región, esta es la región que me importa. Pero como en esta región hay un potencial, yo impongo condiciones de frontera, ¿qué es lo que dice? La función de onda cuando x es igual a 0, a en la región 1, va a ser igual a la función de onda de x igual a 0 en la segunda región. Y la primera derivada es igual a x igual a 0, igual a en la primera región, va a ser igual a la primera derivada de x igual a 0 a en la segunda región. Y aquí tengo otra pregunta y con esto termino. ¿Por qué no está la segunda derivada? En la siguiente clase continuamos con esta parte. Pero me contestan ahorita, solo tengo la primera derivada. ¿Por qué? Como condición de frontera. Es por el patrón de onda que estamos siguiendo yo hice ahí. ¿Qué tiene que ver eso, Isaí? Pues bien, esa onda cuadrada está constituida por seno, entonces yo recuerdo que la primera derivada se trataba cuando tu onda tenía esa peculiaridad del seno y cuando era una segunda derivada era con coseno, ¿no?
Entonces, como no está la segunda, pues la propiedad, bueno, la característica de esta onda es que es cuadrada, se refiere a puros senos tal vez. No, es general. La respuesta es general. Lo que tú hablas es de una solución particular, pero es general. General. No es eso. Okay. Ecuaciones diferenciales. La respuesta es de ecuaciones diferenciales. ¿No? No puede ser perdón, por la, bueno, es que sigo refiriéndome a lo mismo, creo, a la función propia. Tiene valores propios, ¿no? Y ahí es. Les recomiendo que lean el sí de ecuaciones diferenciales los primeros capítulos, cuando tengan tiempo. Hay una respuesta. Salen, nos vemos ¿qué es hoy? ¿Miércoles? Nos vemos el lunes, ¿no? Sí, pero ya. Hoy es el último día, ¿no? La última clase de la semana con ustedes. Ok. Bueno, vayan haciendo esto, lo de estructura de bandas. Para el servicio yo quiero un avance. Lo van a entregar para el próximo viernes. Y lo van a entregar un avance el lunes en clase. Al azar voy a escoger algo. El que no tenga nada se va de la clase. Y tiene 0 en esa tarea. ¿Ok? Quiero ver avances. ¿Sale? Dudas en el foro. A este libro que me pidieron, no me acuerdo, Marisol me preguntó. Yo se lo he pedido. A mí Marisol me preguntó, está el libro, están los artículos que están desde hace 3 meses. Busquen. ¿Vale? Vamos a leer. Entonces, nos vamos a hacer unas. Adiós. Nos vemos.